¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo, alabado sea su nombre. Gloria a Dios, amén. Bien, mi hermano, les saludo con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo, amén. Siempre rogando por ustedes a fin de que el Señor, pues, permita que el Espíritu Santo los haga crecer espiritualmente. Ese es el deseo de todo pastor, ¿sabe usted eso? Que la iglesia crezca espiritualmente. De esa manera dejamos de ser niños espirituales y pasamos a ser parte de un ejército que colabora y que ayuda en el ámbito espiritual al Señor. No es lo mismo un creyente nuevo que se sube en la carreta para que nosotros lo carguemos, ¿verdad? Que un creyente ya de 40 años que siga subido en la carreta para que lo sigan cargando, no es lo mismo, ¿verdad? Un creyente maduro ya tiene que bajarse y también empujar, porque el evangelio es un trabajo de equipo. Y el pastor anhela, por supuesto, que su congregación, los miembros de la congregación local, aprendan doctrina, aprendan el evangelio, de tal manera de que, y lo vivan, por supuesto, ¿no? Que eso ya, no sé si decir está de más, aunque es la parte más difícil. Pero con el único objetivo de que podamos ser de influencia a este mundo. Amén, hermano. Bien, sobre eso justamente vamos a hablar esta noche. Gloria a Dios. No sé si se escucha algún... No, ahí está bien. Está muy bien, ok. Bien, quiero también saludar a todos los hermanos, amigos que nos visitan a través de las redes sociales, en la página de Facebook y YouTube. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor. Hoy es jueves, es estudio bíblico y quiero continuar con la enseñanza que se quedó la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado? Levante la manito, los que estuvieron el jueves pasado. Pocos, o sea, hay que reiniciar. No podemos comenzar de nuevo. Vamos a hacer rápidamente una retroalimentación y por la misma continuamos. Amén. Bien. San Mateo capítulo 13, verso 33. San Mateo capítulo 13, verso 33. Me dice amén cuando tenga la palabra del Señor. A ver, Mateo capítulo 13, verso 33. ¿Todos han traído Biblia? El que no ha traído Biblia, júntese un cristiano, ¿sí? Júntese un hermano y dígale, hermano, ayúdame, yo no traje mi Biblia, para que leamos juntos la palabra del Señor. Amén. Bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cierre sus ojitos, oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu amor y misericordia, gracias por esta preciosa noche. Nos has invitado acá y congregado para escuchar tu dulce voz. Háblanos, Espíritu Santo, enséñanos, instrúyenos, redargúyenos también y exhórtanos, Señor, porque queremos mejorar día a día. Queremos ser vasos de honra, Dios mío, para tu gloria y alabanza. En el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia y te doy muchas gracias. Amén y amén. Dele fuerte alabanza a Jesucristo. Gloria sea su nombre. Amén. Bien, hermano, habíamos dicho la semana pasada que el capítulo 13 tiene que ver, o Jesús comenzó a enseñar acerca de los misterios del reino de los cielos. Y realmente que esos misterios que han sido revelados a nuestra vida, quizás para las personas que en el momento que estuvieron escuchando, no les fue tan fácil comprenderlos. De hecho, el Señor les dijo a los discípulos que a ellos les era permitido, que les sea enseñado, que les sea explicado las parábolas, más no a todos, ¿verdad? No a todos. Ahora, ya no tenemos ese problema como iglesia del Señor, porque como iglesia del Señor Dios ha revelado todo. No hay nada más por revelar, por si acaso. Usted nunca cree a alguien que diga, tengo una nueva revelación. Eso es mentira. La Biblia ya fue revelada, la palabra de Dios fue revelada. Nosotros conocemos el final de todo. Conocemos el principio, o sea, el génesis de cómo comenzó todo, y también conocemos el final de todo. Alguien diga amén. No hay nada escondido ya. Por supuesto que
en el transcurso de nuestra vida espiritual y crecimiento espiritual, ese conocimiento lo vamos adquiriendo a través de la lectura y del estudio de la palabra de Dios. Entonces no podemos conocer los misterios de la palabra de Dios si no consideramos ser por lo menos los que tienen la costumbre, ¿verdad?, de tener un tiempo de lectura, un tiempo de meditación de la palabra. Entonces, Dios va a ir revelando. Y mire que la Biblia es tan increíble que a pesar de que la iglesia tiene mentores, tiene pastores, tiene maestros, tiene personas que de cierta manera nos enseñan la Escritura. La misma Biblia dice que el maestro de maestros es el Espíritu Santo. Que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, dice la Escritura, pues el Espíritu Santo nos enseña. Ahora, si bien es cierto que podemos caer de cierta manera en la vanagloria y el orgullo, y por supuesto eso lleva al error, por eso es que Dios establece en cada iglesia local personas para que nos ayuden a comprender un poco mejor las Escrituras. Amén. Sin ser teólogos, tampoco somos neófitos, ¿sí? Es decir, lo que Dios nos ha dado de gracia es lo que compartimos de gracia. Entonces, mire, esta parábola que apenas es de un versículo, ¿verdad? De un versículo tiene tanta enseñanza que la semana pasada habíamos dicho nosotros que acá la levadura refiere al Evangelio, aunque en otras porciones de la Escritura, la levadura que se podría reconocer como la doctrina de los fariseos, y de cierta manera tiene cierta connotación un poco mala, no lo es en esta parábola. En esta parábola la levadura representa al Evangelio, la harina representa a las personas que reciben el Evangelio, y que por supuesto esa levadura va a hacer algo, va a hacer un efecto en la harina. Amén, hermano. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Y no es lo mismo un pan sin levadura que un pan con levadura. No sé si usted puede hacer esa diferencia, especialmente las hermanas que cocinan. Hay algunos hermanos acá que también tienen ese arte, ¿verdad? Usted sabe cuánto le pone de levadura a una masa, a una porción de masa, para que pueda salir una torta, un pan, un cake, qué sé yo, ¿verdad? Lo que usted desea hacer, que lleve este ingrediente especial que hace que la masa se eleve y que por supuesto el producto final sea un producto apetecible, no solamente al paladar, sino también a los ojos. Amén, hermano. ¿Sí? Porque no es lo mismo que usted le den un pan aplastado que un pan ¿verdad? Bien ahí hinchadito, bien bonito, ¿verdad? Crujiente, crocante. ¿A cuánto le gusta el pan? Se nota, hermanos, están panzones. Por la panza uno se da cuenta, ¿sí o no? De pan son, ¿verdad? ¿Sí? No, hay gente que, bueno, nuestra cultura de sí es una cultura que consume mucho carbohidratos, y uno de ellos es por supuesto el pan, ¿sí? El pan de mañana, pan al mediodía, pan a las 4 de la tarde, pan a los que llevan a la casa ahorita, a buscar pan, ¿verdad? Con un café. Bien, entonces mire, la levadura representa el Evangelio, la harina representa a las personas que reciben el Evangelio. Ahora, habíamos dicho que aquí en esta porción de la Escritura hay una acción, hay una causa y hay un efecto. ¿Cuál es la acción? La acción es que la mujer tomó, ¿verdad?, esta levadura. ¿Cuál es la causa? La causa es que la escondió o la colocó o la puso, ¿verdad?, en 3 medidas de harina. Esa es la causa. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que al final se leudó. Todo fue leudado. Esas son las tres cosas. ¿Y cuál es el resultado? Por supuesto, el resultado va a ser un producto terminado que sea agradable a la vista y probablemente también agradable al paladar. Ese es el resultado. Y que de cierta manera podíamos ver acá, si se trata la levadura como el Evangelio también tiene ciertos aspectos que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, ¿verdad?, debemos considerar la instrucción del Evangelio. El Evangelio no puede ser predicado como nos da la gana. El Evangelio es puro, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es como lo predican varias sectas y religiones donde alteran el Evangelio.
Porque el evangelio significa buena noticia, buena nueva. Significa que hay una esperanza para el hombre a través del evangelio puro, del evangelio verdadero. Porque también hay falsos evangelios. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuál es el evangelio verdadero y cuál es el evangelio falso? Bueno, hay una sola forma de saberlo. La Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Si cuando la gente le pregunta a usted, ¿y cómo tú sabes que estás en el camino correcto? Bueno, estoy en el camino correcto porque la Escritura me dice cuál es el camino que debo seguir. No es el camino que yo quiera, no es el mundo, no es la influencia del mundo, no es ni siquiera la religión, no es ni siquiera un poder filosófico o político, no. La Escritura me dice cuál es el camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino que usted y yo hemos escogido? Jesús. Diga conmigo, Jesús. Ese es el camino. Sin Jesús no hay camino. O hay un camino que al final es muerte. Pero Jesús es el camino de vida. Por eso Jesús dijo, yo vengo a darles vida. Y vida en abundancia. ¿Cómo puede darle vida a alguien que está vivo? Sí, porque aunque estamos vivos, aunque el mundo está con vida, por así decirlo, físicamente hablando, sin embargo la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que la gracia salvífica, la gracia salvadora ha impactado como levadura impacta una masa nuestra vida, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Es decir que una masa que le cae un poco de levadura, algo tiene que hacer en esa masa, ¿verdad? Quiere decir que en una vida, cuando cae el evangelio en esa vida, algo tiene que hacer el evangelio. Ya, esa es la comparación que vamos a estudiar esta noche. Amén, hermano. Entonces, hablamos de la instrucción del evangelio, de que el evangelio tiene que ser predicado, número uno, a los perdidos. ¿Por qué? Porque el hombre que siente su necesidad de salvación, de que reconoce su pecado, de que reconoce que necesita ser perdonado y lavado de sus pecados, es el hombre que está en la puerta de la salvación. Número dos, tiene que ser predicado con premura o con prisa. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Alguien diga amén. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio con prisa, como que si Cristo viniera esta noche. Hay mucha gente que se está perdiendo, mucha gente que no está escuchando de los labios de alguien, de la iglesia en este caso, el evangelio para que reaccione a este evangelio. Y tercero, el evangelio tiene que ser predicado con piedad, es decir, con compasión. No por competencia, no por vanagloria, no porque yo soy mejor que el de acá, ni mejor que el de allá, ni que predico más bonito. No. Hay una sola forma de predicar la verdad. Cristo es el Salvador de nuestras almas, alabado sea su nombre. Y esa obra maravillosa en la cruz del Calvario nos ha salvado. No hay otra forma. Amén. Bien, entonces vamos a ver esta noche la segunda parte, si Dios nos permite terminar. Ya vimos la instrucción del evangelio, la influencia del evangelio. La influencia del evangelio. ¿Sabe usted que el ser humano siempre va a ser influenciado, o para bien o para mal, dependiendo de las voces que escuche y que acepte? Dependiendo de las voces que escuche y que acepte. Por ejemplo, la Biblia dice que David, el rey David, cuando estuvo escondido en la cueva de Adulán con su familia, que lo fue a ver, dice que se juntaron con él 400 personas. Estas personas no eran las mejores personas. La Biblia dice que eran afligidos, angustiados, endeudados, amargados, ¿sí? O sea, no fueron las personas que uno con sinceridad de corazón desearía tener a su lado. Me hago entender. ¿Quién le gusta estar al lado de un amargado? ¿Ah? Al lado de un chiro. ¿Ah? ¿A quién le gusta estar al lado de un gruñón? No, ¿verdad? O sea, no. Entonces, imagínense, esas personas estaban ahí con David, fueron ahí con David. Y yo asumo que si a usted le dijeran, hermano, te vamos a mandar 10 hombres para que prediquen el evangelio contigo, pero no te lo vamos a dar a escoger, yo te lo voy a dar escogiendo. A ver, amargado, ven un ratito, ándate con él. Chiro y pidiendo plata cada rato, ven, ándate con él.
qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la gente dirá, pastor, no me mande con eso. Sí, así. Pastores, son chicos problemas esa gente, pastor. Usted no sabe dónde me está metiendo. No, escúcheme. La Biblia dice que David fue de influencia para ellos y logró hacer de esos amargados, endeudados, entristecidos, chiros y de todo, logró hacer los valientes de David, alabado sea su nombre. Eso hace el Evangelio. Dele fuertes alabanzas al Señor. El Evangelio debe influenciar en nuestra vida. ¿Cómo yo puedo predicarle a alguien que el Evangelio cambia si yo no cambio? Dígame, ¿dónde está la lógica ahí? Solo seré pura palabra y la gente dirá, eres pura boca, como dice mi apóstol, buchipluma. ¿Sí? Pura boca. Yo no puedo decirle a alguien, Dios te ama, Cristo te ama, Él me salvó, Él me rescató, Él me transformó. Yo antes era esto, me faltaban los dedos de las manos y los pies, pero Cristo me transformó. Si no he sido transformado realmente. Si el Evangelio no ha entrado en la harina, no ha entrado en la masa, solo pasó por delante mío nada más. Sé que hay una levadura, pero no ha entrado en mí y ha causado un efecto en mí, porque sigo siendo el mismo, bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio es influencia. El Evangelio es influencia. Diga conmigo, el Evangelio es influencia. Jesús influenció en las personas. Jesús, cuando cogió a sus discípulos, ni siquiera les explicó el plan que tenía. No les dijo, vengan que tengo un plan para ustedes, ustedes van a hacer esto, lo de aquí, más allá, para acá, me van a... ¿Qué sé? No, simplemente le dijo, sígueme. Y dice la Biblia que ellos dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron, bendito sea el nombre del Señor. Imagínense la influencia de Jesús, que sin ni siquiera exponer un plan, los discípulos le siguieron. La influencia que tenía Jesús, la carisma que tenía Jesús. ¿Ah? Tanto es así que la gente tenía una confianza absoluta para acercarse a Él. Por eso es que se le acercaron los leprosos, los pecadores, los recaudadores de impuestos, aún los fariseos. Y cuando Jesús hablaba, dice que Jesús hablaba como ningún hombre en la tierra había hablado. Tenía tanta influencia que los niños veían a Jesús y corrían a Jesús. Imagínense lo que provocaba la sola presencia de Jesús. Amén, hermano. Entonces, si nosotros debemos ser como Jesús, si así dice la Biblia que tenemos que imitarle a Él, entonces eso no es verdad, que usted y yo también tenemos que ser influencia para las personas. Tenemos que ser como un imán que atrae a las personas porque saben que usted y yo tenemos sabiduría en los labios para hablarles una verdad que los va a ayudar, alabado sea su nombre. Pero ¿qué está pasando con la iglesia, mi hermano? La iglesia se está dejando influenciar más del mundo que del mismo evangelio. Y está cambiando el evangelio puro por un evangelio falso. Se está llenando de una influencia mundana y está dejando el verdadero evangelio, que es un evangelio de negación y de santidad. Esa es la verdad. Amén, hermano. Entonces, en la influencia del evangelio, número uno, hay que dejar que el evangelio nos modifique. Diga conmigo, tengo que dejar que el evangelio me modifique. Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Un verso muy conocido, hermano. Aquí lo decimos un montón de veces. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. El evangelio o la palabra de Dios, que es vida, tiene que modificarnos, tiene que cambiarnos. Y la levadura
es un modificador de la harina, es un modificador de la masa. Por lo tanto, hermano, usted y yo tenemos que permitirle al Evangelio que nos cambie. Tenemos que permitir al Evangelio que cambie nuestra estructura, nuestra manera de pensar, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, del entendimiento, para que ya no seamos niños fluctuantes. Pastor, ¿puedo jugar bingo? Pastor, ¿puedo ir a qué sé yo? Pastor, ¿puedo ir al estadio? Y un poco de preguntas, hermano, de gente que tiene 20, 30 años en el Evangelio, porque el Evangelio no lo ha modificado, no le ha cambiado. Aún su mente está con un pie en el mundo y otro pie queriendo ir a la iglesia o al Evangelio. Amén, hermano. Debemos permitir al Evangelio que nos influencie. Debe causarnos tal impacto el Evangelio que nosotros, al causarnos impacto, seamos de impacto para las personas. Por eso es que hay mucha gente que usted ve que cuando predica lo hace con poder, lo hace con unción. ¿Por qué? Porque su sola presencia impacta. Su sola presencia impacta porque ha aprendido no solamente, ¿verdad?, a seguir las instrucciones tal como Dios demanda, tal como Jesús demanda que se predique el Evangelio en obediencia, en santidad y viva una vida práctica, de tal manera que puede influenciar a las personas. Qué triste es cuando la gente diga, ese hermanito de acá, ese hermano diablo. Qué triste, hermano, es escuchar a mucha gente decir, yo no quisiera ser como los hermanitos, porque los hermanitos son esto, yo los vi hacer esto, yo conozco de esto y qué sé yo, hermano. Y tanta gente que habla mal de la harina, porque somos la harina, no somos la levadura es el Evangelio. ¿Por qué? No es por la levadura que el Evangelio se pierde, no, es porque no somos buena harina, alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿No le da causa tristeza a usted cuando escucha hablar del Evangelio? Principalmente cuando es verdad, porque cuando es mentira uno dice, Señor, tú sabes que eso es una calumnia. Pero cuando es verdad, cuando uno dice, qué triste es ver que el hermano Pepito, que caminaba con su mujer, ahora se fue con otra mujer. Qué triste es ver que el hermano Juanito, no es Juan acá, ¿verdad? Perdón, vamos a cambiar el nombre. Francisco, no es Francisco acá. El hermano Francisco, que era un amor, al otro día le pegó a su mujer, golpeó a sus hijos. Qué triste es ver cuando alguien que aparentemente buscaba al Señor de una manera impresionante, lo hemos tirado en una vereda borracho, ebrio. No etiquetamos a nadie, hermano, por si acaso, sino que el Evangelio no ha influenciado en esa vida. Cuando uno mire, el Evangelio es impacto. Alguien diga amén. Escúcheme, el Evangelio es impacto. Escúcheme, el Evangelio quiere decir, yo puedo estar triste, cansado, sin plata, qué sé yo, con problemas, con crisis, pero no me aparto del Evangelio, porque me impactó, impactó mi ser interior. No tiene nada que ver con lo que me rodea. Porque si el Evangelio tuviera que ver con las emociones o las sensaciones o lo que me rodea, le aseguro que aquí no hubiera nadie. No hubiera nadie. El Evangelio tiene que causar en mí un impacto tal, una influencia tal, que tiene que modificar mi ser interior. Ya no debo andar peleando por el pecado X, porque ese pecado X lo puedo vencer porque Cristo lo venció, alabado sea su nombre. Amén, hermano. No hay excusa cuando alguien dice, no es que me provocaron, no es que lo de aquí, no es que yo, no tiene, la culpa no la tiene él. Así es el religioso, ¿verdad? La culpa es de los demás. Cuando dice, Señor, perdóname. Cuando Natán confrontó a David, ¿qué hizo David? Pero tú sabes que esa muchacha era simpática, cualquier hombre. Es más, yo no tengo la culpa, yo estaba ahí, ella estaba desnuda, ¿qué quieres que haga? Que cierre los ojos se han hecho para ver. Y así nos inventamos una serie de excusas, simplemente ¿para qué? Para, de cierta manera, decirle a Dios y decirle a la gente, yo no soy el culpable.
David no hizo eso. David dijo, pequé contra Jehová. Porque el verdadero hombre de Dios reconoce su incapacidad, reconoce su pecado delante de Dios. Porque el Evangelio causa eso. El Evangelio hace que el hombre sea humilde para reconocer su debilidad. Humilde para llorarle a Dios, para que lo ayude a levantarse de su debilidad. Que le ayude a vencer su debilidad. Porque no podemos negar que estamos encapsulados en un cuerpo con una naturaleza pecaminosa. Y no es fácil vencer. Mire, aquí echamos al diablo hasta pasado mañana, ¿sí o no? Fuera diablo, fuera, ¿sí o no que es así? Y oramos, fuera, y todo el mundo dice, fuera, y fuera, y fuera. Y los que me están influenciando, ¿cuándo los echo fuera? ¿Ah? ¿Cuándo los echo fuera los que me están influenciando? Cuando critico a alguien me doy cuenta, diablo sucio, en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. No, a la esposa le dice, cállate, Satanás, le dice. No es a ti, mijita, es al diablo que está en ti. El Evangelio es influencia. ¿Cómo la gente sabe que somos cristianos? A ver, ¿cómo en su barrio, cómo sus vecinos saben que usted es creyente? Porque ahora todos los días va a la iglesia. Porque carga una Biblia Thompson como con la pastora Nidia, así grandotota. Que parece, no es paz, sino bazooka, ¿verdad? Dicen, oye, ese hombre ha cambiado. Oye, esa mujer. Oye, el Evangelio es real. ¿Sabe qué? Le voy a contar una pequeña historia. Había un compañero mío que era terrible este compañero. No le digo el apellido porque estamos en vivo y por ética cuento su testimonio sin nombrarlo. Tampoco va a decir un amigo que era yo mismo, no era yo por si acaso. Este hombre, este sargento era terrible. Bueno, era cabo primero, que ya se convirtió en sargento segundo. Pero era terrible, hermano, la gente, oiga, era tan terrible que la gente escondía sus cosas porque si tenía chance de robarle, le robaba a uno mismo. Y se amarihuaneaba, quién sabe qué otra cosa más consumía, llegaba borracho. Hermano, era una escoria para la marina, una vergüenza para el uniforme. De repente se convirtió a Cristo. Y ese hombre cambió a tal punto que la gente al principio desconfiaba. No, este se está haciendo. Pero cuando pasó el tiempo, realmente el Evangelio impactó, influenció tanto en su vida, que él realmente era lo que dice la Biblia, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Él era una nueva criatura. Entonces, estaba en Italia con el comandante que me tocó ir allá. Y como era submarinista este compañero, estábamos almorzando con el comandante y estábamos hablando justamente del Vaticano, porque bien católico el jefe. Pero era bien abierto para escuchar, gracias a Dios. Entonces, él me decía a mí, yo sí creo en el Evangelio que tú predicas, me dice. Porque ¿te acuerdas de Canchingre? Ya le dije el nombre, el apellido. Le digo, claro. Me dice, oye, ¿cómo cambió? Dice. Tanto cambió que él me iba a pedir permiso a mí para predicar. Yo le decía, predica. Porque yo vi en ese hombre que era un zángano, un muérgano. Pero cambió. ¿Por qué lo identificaba el comandante? Por su cambio, por su testimonio. Por eso yo le pregunto, ¿cómo sabe su barrio que usted es cristiano? Porque a veces somos cristianos de 2 horas nomás. Aquí en la iglesia sonreímos y nos besamos y muamua, y Dios te bendiga. Y uno va como pastor sonriendo a su casa y dice, gracias Señor, porque tengo una congregación tan bonita que todos son ángeles acá. Pero como a las 12 de la noche,
necesito hablar con usted, pastor. Usted tiene una ovejita llamada tal. Sí, ¿qué pasó? Pastor, esto. Aquí han venido, hermano, les soy sincero. Aquí han venido a hacerlo quedar mal a algunos, que uno por ética, uno se queda callado, solo escucha. Pero aquí han venido. Vengo a hablar porque ese sinvergüenza que está allá. Usted es el pastor, ¿verdad? Sí. No soy el principal, por si acaso. Si quiere, te llamo al principal para yo librarme de eso. Pero por amor a mi apóstol, dije, me toca a veces escuchar. Y aquí han venido, no me dejan mentir algunos hermanos, aquí han venido a señalar a algunos que están aquí adentro. Por el mal testimonio que dan. El evangelio tiene que influenciar en nuestra vida. Si el evangelio no está influenciando, entonces hay que convertirse de verdad, hermano. Hay que aceptar a Cristo de corazón. Hay que arrepentirse verdaderamente. Amén, hermano. Entonces, mire, el evangelio es influencia, tiene que modificar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Número 2, el evangelio tiene que moldearnos, ya conmigo, tiene que moldearme. Jeremías 18:6, ¿qué dice? Vamos a ver Jeremías. Jeremías 18:6. También es otro verso muy conocido. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quién es el barro? ¿Y quién es el alfarero? ¿Le puede decir acaso el barro al alfarero, ordenarle cómo quiere que lo haga? No, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar que el evangelio nos moldee. Hay que dejar que nos vaya moldeando, que vaya como cual artista esculpiendo y sacando de esa piedra bruta una joya preciosa. De esa persona, ¿verdad? Que de cierta manera no tenía, aunque con mucho carisma puede ser, pero no tenía nada de creyente, hacer una persona diferente. Amén, hermano. Dejar que el evangelio nos moldee. Escúchenme. Dios está interesado en moldear nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Porque Él quiere hacer algo en nosotros y también para nosotros. Dice acá que el alfarero es el que hace del barro lo que Él desea hacer. Ahora escúcheme. En las esculturas, o vamos a decir en las vasijas de barro, o en las vasijas, hay unas que sirven para algo bueno y hay otras que sirven para algo que no es tan bueno, que es deshonroso. Por ejemplo, vamos a suponer acá ya en nuestro medio. Usted puede tener un recipiente en su casa donde pone agüita a helar para tomarse la heladita cuando tenga calor. O puede usar ese mismo recipiente para sacar una agua sucia que se le quedó, qué sé yo, estancada en algún lugar. El mismo recipiente. Pero yo le aseguro que si usted utiliza un recipiente en algo que no es tan honroso, ¿verdad? Nunca lo va a usar para servicio suyo. Beber agua o lo que sea. Me hago entender. Lo que quiero decirle es que usted y yo anhelamos que Dios nos moldee. Nosotros le decimos al Señor siempre en oración, Señor, cámbiame, transfórmame. Pero ¿en qué? ¿En qué quiero que me cambie? ¿En qué quiero que me transforme? Porque yo tengo también que decirle, yo quiero ser un vaso de honra para ti. Yo no quiero ser un vaso de deshonra. Yo quiero ser un vaso donde la gente pueda venir y beber con libertad, sabiendo que tiene en mí a una persona que verdaderamente Cristo vive en mí. Y no ser una persona a la cual la gente solamente puede escuchar, pero no pueda ni siquiera acercarse para poder entablar una relación, una comunión. Amén, hermano. Hay gente que es de influencia, no solamente
por lo que está o por lo que ha permitido que el Evangelio modifique, sino también porque ha sido moldeado por parte del Señor, porque ha sido esculpido por ese artista maravilloso que es el Dios eterno y ha tallado nuestro corazón. Amén, hermano. Esa es la influencia del Evangelio. Y tercero, también tenemos que dejar que el Evangelio nos mande, nos mande. Juan 14:15, ¿qué dice? Juan 14:15. Dice, si me amáis, ¿qué dice ahí? Guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, el Señor Jesús fue claro. Él dijo, si me amas, camina como te da la gana. Si me amas, vístete como te da la gana. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? A veces nosotros queremos que el Señor nos revele sus mandamientos cuando la Biblia los ha revelado hace más de 2000 años. Porque con el Antiguo Testamento sumado al Nuevo, el Nuevo podríamos decir 2000 años, pero el Antiguo Testamento ya están los mandamientos del Señor, que si bien es cierto, eran para la nación de Israel, no es menos cierto que en el plano espiritual vienen a significar también enseñanza para nuestra vida. El Nuevo Testamento lo que hace es ponerlos más claros y yo diría hasta con un tinte mucho más espiritual porque ya son directos al corazón del hombre. Amén, hermano. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Colosenses capítulo 3. Verso 5 en adelante. ¿Estamos ahí? Note que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, ese evangelio tiene que hacer algo en mí, debe causar algo en mí. ¿Cuál es esa causa? Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ya hablamos también de la ira de Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Cuándo? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, para los iracundos, levanta la mano los iracundos, no han venido hoy día, se quedaron, están con coraje, dice. Ira, ¿qué más? Enojo, ¿dónde están esos enojones? Estos que no se les puede decir nada, que ya frungen las cejas, las ponen como enojo, malicia, ¿dónde están esos que andan solo pensando mal nomás? Oye, ¿sí lo viste el pastor? Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, esos mal hablados, esos que se les sale todavía esos gusarapitos de la boca. Ya no, ya usted tiene algunos añitos en el evangelio y diga, Señor, quémame los labios, pero quémamelos de verdad. Así como dijo Isaías, ¿verdad? Santifícame los labios. Oiga, es porque hay gente, hermano, que tiene años en el evangelio y aún cuando lo hacen enojarse les sale por ahí una palabra. ¿Sí o sí? ¿Ah? No están acá, ¿verdad? Hoy día no han venido. Sí. Mientras están bien, no pasa nada. Pero basta que alguien, dice a mi mamá, los puye, o sea, los hinque, y se les sale un gusarapo, ¿verdad? Todavía. Usted puede estar rodeado de personas que anden en el mundo y sean mal hablados y sean lo que sea. Pero usted tiene el evangelio que ha causado influencia. Ahora usted causa influencia en esa gente. Y la gente tiene que aprender y tiene que saber quién es usted para respetarlo. Mire, nunca usted ve que ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Jesús les dieron palos, sí, por predicar el evangelio. Pero nunca usted ve que hay gente que dejó de respetarlos con insultos. No se ve eso. Al contrario, Jesús fue influencia. Pedro, Pablo, los apóstoles fueron influencia. ¿Qué más dice?
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Mire, no mintáis, ya dejemos de mentir, hermano. Oye, es que a veces sí que mentimos hasta pasado mañana, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? ¿Quién no viniste? Pastor, si supiera. Se murió mi abuelita, pastor. Nada, mi abuelita tiene. La revivió y la volvió a matar. No mintáis, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Amén, hermano. Verso 12, ¿qué dice? Vístete o vestidos como qué. ¿Cómo qué dice ahí? Como escogidos de Dios. Oiga, qué bueno es eso, mire. Somos escogidos. Escogidos significa que dentro de una masa de gente fuimos escogidos. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Hay que tener misericordia, hermano. Pedimos misericordia a Dios, pero no tenemos misericordia para con el prójimo. ¿Qué más dice? De benignidad. Hay que ser buenos. Dios nos ha cambiado para ser buenos. Ya dejemos de ser malos. De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros. Aquí hay gente que no se soporta, hermano. Uy, es que no soporto a esa hermana, dice la gente. Es que si usted supiera, pastor. Y a tu esposa tampoco, pastor, la soporta. Soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué dice? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Perdónense, hermanos. Acepte si ha cometido un error, acéptelo. Escúcheme, el evangelio tiene que modificarnos, moldearnos y tenemos que obedecerlo. Tiene que ordenarnos el evangelio y nosotros cumplirlos. Amén, hermano. Tercero, y con esto voy terminando. Ya vimos que la instrucción del evangelio. No, escuche, vimos 1, 3 puntos, 2, 3 puntos. El 1 fue la instrucción del evangelio, tiene que ser predicado a los perdidos, tiene que ser predicado con premura. 2, y tiene que ser predicado con piedad. 2, vimos la influencia del evangelio. ¿Qué vimos sobre ahí? Vimos que nos debe modificar. 1, nos debe moldear. 2, y nos debe también mandar. O sea, mandar en el sentido de que nos debe ordenar para nosotros obedecer. ¿Sí? Y tercero, ¿verdad? Tercero, porque si estamos tomando como referencia Mateo 13:33, ¿verdad? Donde dice que la mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, tercero, debe haber un resultado en el evangelio que simboliza la levadura y en la harina o en la masa que representa a las personas. Debe haber un resultado. Amén, hermano. Amén. Y ese resultado, ¿cuál es el resultado cuando cae levadura en una masa? ¿Qué hace? Ya, lo mismo debe provocar el evangelio en nosotros, no solamente en nosotros. Ok, aquí habemos 50 personas. ¿Está bien que nos dé 2030 con 50 personas? Dígame usted. Significa que si seguimos siendo los mismos, el evangelio no está. La levadura no está inflando. No está leudando, sería la palabra correcta, ¿verdad? Ayúdenme las hermanas que cocinan, yo no sé mucho de cocina. El evangelio tiene que crecer. Primero en mí y luego en los demás. Amén, hermano. El evangelio tiene que crecer. Por eso el tercer punto es el incremento del evangelio. Amén, hermano. Ahora, ese incremento debe ser, número 1, notable. Marcos 5:20. Marcos 5:20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mire, he tomado este verso porque aquí hay una historia muy bonita. Esta historia es la historia del endemoniado de Gadara, ¿sí? Que en paralelo está en Mateo 8 y en Lucas 8 también. Pero ¿qué dice esta historia? Esta historia habla de un hombre que dormía en los sepulcros, de un hombre que tenía una legión de demonios, pero cuando Jesús llegó, fue libre, porque cuando Jesús viene a un hombre, a una persona, a un alma, lo libera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Si el Hijo os libertare. Porque hay gente que dice, yo creo en Jesús, pero cree a su manera, entonces no es libre. Pero si el Hijo os libertare, si Jesús realmente está en tu corazón, entonces tú eres libre. Diga conmigo, soy libre. ¿De qué eres libre? ¿De tu esposa? No, eso es hasta que la muerte te separe. ¿De tu marido? Tampoco. No, eres libre de la esclavitud del pecado que antes te tenía o nos tenía a nosotros bien agarrados, ¿verdad? Con cadenas en los pies. Ya fueron rotas esas cadenas. Porque el Hijo nos libertó. Amén, hermano. Ahora, esta historia termina diciendo que este muchacho, ¿verdad? Que este muchacho le rogaba a Jesús que quería ir con él. Porque cuando alguien es libre y cuando alguien conoce a Jesús, cuando alguien es influenciado por Jesús, indiscutiblemente sigue a Jesús. No necesita que le diga a nadie nada, sino que él por voluntad propia sigue a Jesús. ¿Me hago entender? Si el evangelio fuera una religión más, aquí la gente viniera y se fuera, viniera y se fuera. Ese fuera el denominador común de todos nosotros. Pero no es así. Como no es una religión más, sino un impacto en nuestro corazón, una influencia en nuestra vida, estamos aquí porque le amamos a Él, porque guardamos sus mandamientos, porque queremos servirle, porque Él nos libertó, porque Él nos salvó. Y Él es el único digno de toda gloria, honra y alabanza, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Dice el verso 18 del capítulo 5 de Marco, Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y quédate calladito. No, ¿verdad? Vete y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuál es el producto de este vete a tu casa? ¿Cuál es el producto final de esta decisión del maestro de decirle a este hombre que había sido libre de todos los demonios habidos y por haber? Más de 2,000 demonios, ¿verdad? Porque una legión constaba de 6,000 soldados. 6,000 soldados, esa era una legión. Este hombre había sido libre de miles de demonios. De todos los demonios habidos y por haber, que usted conozca. De los que medio conocemos. Sin embargo, Jesús le dijo, no, vete a tu casa. Pero en tu casa, cuéntale a los tuyos. Diles lo que Dios ha hecho contigo. Y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué Jesús le permite esto? Le da esta orden a este joven que había sido libre. Porque cuando uno testifica, cuando uno evangeliza, cuando uno predica, cuando uno realmente siente que ha sido libre y es agradecido, entonces la gente va también a responder a esa predicación. Y ahí el evangelio va a crecer. Amén, hermano. ¿Cómo el evangelio puede crecer si usted y yo no somos testigos vivientes de la gloria de Dios que ha cambiado nuestra vida? Dígame, ¿cómo puede crecer? Si nos encerramos entre 4 paredes
Y no le decimos a la gente que está afuera, que está esclavizada, realmente Cristo es la solución a tus cadenas, porque Él perdona tus pecados y te salva para vida eterna. Sin mentirle, porque la gente, ¿verdad? La gente vende a veces falsos evangelios. Ven a Cristo y el Señor te da un carro nuevo, ven a Cristo y te da prosperidad. No es así. Ven a Cristo, arrepiéntete y te va a salvar de la ira de Dios que un día vendrá sobre esta tierra. Ese es el evangelio puro. Dele fuertes alabanza al Señor. Ahora este muchacho no fue solamente a su familia. Dice él que fue a Decápolis. Decápolis era un conjunto de 10 ciudades, por eso viene la palabra Deca. Dice que él fue y comenzó a publicar. ¿Qué es publicar? Comenzó a anunciar, comenzó a predicar, comenzó, ¿verdad? Ahí a voz en cuello las cosas que Jesús había hecho. Entonces la gente que lo conocía, tanto en su casa, porque asumo yo que ya ni en su casa lo querían, porque es verdad, cuando una persona está influenciado por el diablo y una persona se droga, una persona roba, es asesino, la misma familia no quiere saber de él. La misma familia. Hay madres, yo he visto madres llorar, decir, hijo, yo te amo, pero no te puedo tener en mi casa. Hijo, yo te amo, pero vete de aquí. Yo les contaba la semana pasada, en las noticias, que escuchaba a una madre llorando, que decía con llanto en sus ojos, decía, yo prefiero y quisiera que mi hijo mejor esté muerto. Porque este jovencito, apenas 16 años, ya era un descuartizador. Y él decía, yo prefiero que esté muerto para que no le siga haciendo daño a la gente. Mira hasta dónde llega la desesperación y el dolor de una madre, decir, prefiero que ya no vivas, hijo, porque estás haciendo daño a mucha gente. Porque ya no hay conciencia, hay dureza de corazón. ¿Sí o sí? ¿Ah? Si a usted, mi hermano querido, varón, que te ponen a pelar una gallina, no sabes cómo hacerlo. Imagínate un descuartizador. Pero dice que este muchacho fue a publicar, a predicar, a gritar a voz en cuello las cosas que Jesús había hecho con él. Y dice que todos se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque era un charlatán. ¿Ah? ¿Por qué se maravillaban? Porque lo conocían. Por eso se maravillaban. Entonces la gente tiene que maravillarse porque te conoció a ti antes y ahora conoce el nuevo hombre. La gente tiene que decir gloria a Dios. Ahora sí digo gloria a Dios, porque yo lo conocí a este. Oh, y este era de los que amanecía. Es más, este era de los que iba a ver a mi marido y se lo llevaba a chupar y no lo regresaba hasta después de 3 días. Y ahora anda predicándole la palabra. Ahora sí, marido anda con él, que va a la iglesia. Amén, hermano. Porque hay testimonios y testimonios, ¿verdad? Aquí entre nosotros hay gente que ha sido rescatada de los vicios, hay gente que ha sido rescatada de las deudas, hay gente que ha sido rescatada de matrimonios que están por derrumbarse o por divorciarse, hay gente que ha sido rescatada, qué sé yo, ¿verdad? Por problemas o crisis familiares, por muerte de familiares inclusive, pero a todos el mundo nos ha conocido, a todos. El mundo nos ha conocido y el mundo sabe de qué pata cojeábamos, ¿sí o sí? ¿Ah? Uno sabe. Y la gente que nos conoció sabe. Y la gente se maravilla cuando, habiéndonos conocido, dice, realmente Jesús hace maravillas. Porque aquí, escuche, no es que usted y yo salgamos con el pecho de paloma, ¿verdad? A decir o a vanagloriarnos de cuánto cambio yo he tenido. No, sino que Jesús ha hecho un cambio en mí. La levadura ha hecho un cambio en la masa, alabado sea su nombre. Tú eres masa, yo soy masa, y la levadura tiene que hacer un cambio en tu vida, bendito sea el Señor. Amén, hermano. Tiene que hacer un cambio.
Entonces el incremento debe ser notorio. La gente debe decir, Cristo es real. Aún hasta los religiosos tienen que hacer la diferencia. Es decir, acá nos golpeamos el pecho todos los domingos por mi culpa, por mi gran culpa. Se latiguea a la gente, se va de rodillas, se lastima las rodillas caminando cuadras y no hay cambio. Cuando acá no necesitan golpearse el pecho ni latillarse, simplemente se arrepintieron y Cristo hizo un cambio en esas vidas. Ese es el verdadero de real. Amén, hermano. Pregunto yo, ¿está el evangelio siendo notable en tu vida? ¿Sí? Notable, escuche, no es que usted haya cambiado, no, es la persona por la cual usted ha cambiado. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted y yo nos proponemos cambiar, cambiamos o no cambiamos. ¿Sí? Si yo me propongo, o sea, que yo no bebo más y no bebo, es una fuerza de voluntad que me la puede imponer, sí o sí. Un día me decía un compañero, un sargento, estaba en la Marina, dice, ¿cuál es la maravilla? ¿Cuál es el asunto con ustedes? Dice, yo también puedo dejar de beber. Digo, sí, yo no dudo que pueda dejar de beber. Y también puedo dejar de fumar. Tampoco dudo que pueda dejar de fumar. No. Es más, no dudo que usted a partir de ahora se proponga portarse bien. Pero hagamos un ejercicio, le digo. Hagamos un ejercicio, ¿qué le parece? Hablemos 20 minutos. Y propongámonos en 20 minutos que no salga una mala palabra de nuestra boca. Ya me dice. No duró ni 5, hermano. Porque comencé a picarlo. Me hago entender. Digo, mire, ese es el cambio que Jesús hace en el corazón del hombre. Pero cuando Jesús cambia un corazón, cuando Jesús viene a la vida, Jesús se muestra, ya no soy yo, ahora Cristo vive en mí. Y Cristo es poder, debe manifestarse ese poder. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque sí, un hombre puede proponerse cambiar y hacer muchas cosas en su vida personal. Es más, puede ser un hombre completamente moral, pero hay pecado en su vida. Si no se arrepiente, se condena. Segundo, el incremento también debe ser no solamente notable, sino notorio. Salmo 106, verso 8. Vamos terminando ya. Salmo 106. Están papelitos los hermanos del primer nivel de discipulado. Salmo 106, verso 8, ¿qué dice? Dice, pero Él los salvó por amor ¿de quién? De su nombre. ¿Para qué? Para hacer notorio su poder. Para hacer notorio su poder. El efecto del poder de Dios en mi vida o en su vida tiene que ser notorio. No solamente notable, es decir, que la gente alabe al Dios que usted y yo tenemos. Alabe significa que se maraville, diga, Cristo es real. Por lo menos el que tiene esto, sino que también sea notorio, es decir, que haya la evidencia real de un poder manifiesto en su vida y en mi vida. Amén, hermano. Ezequiel 39, 7. Amén. ¿Encontraron o no encontraron? Dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Mire, ¿sabe que esta profecía se cumplió, no? Cuando Israel, en el año 70 después de Cristo, el general Tito la destruyó, Jerusalén, destruyó la capital. Por eso Jesús dijo, ven ese templo, ven esas edificaciones, no quedará piedra sobre piedra. Y literal, se cumplió. Lo único que quedó en pie fue lo que conocemos ahora como el famoso muro. Y ni siquiera ese muro es la parte exterior del templo, ni siquiera es el templo. No es una pared del templo, es un muro de la parte exterior del templo. Eso es lo único que quedó en pie. Como testigo
de que ahí hubo una gran ciudad. El testigo de que ahí hubo una gran ciudad. Real. No quedó piedra sobre piedra. Y el pueblo fue dispersado a todos los rincones del planeta. Pasaron casi 2000 años, 1900 y algo más, para que después del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, el Señor vuelva a traer a Israel, al pueblo de Israel, ¿verdad?, a lo que hoy es Israel. Para que el Señor permita que este pequeño pueblo recién llegando a su tierra nuevamente, conquiste otra vez Jerusalén. ¿Es Dios real? ¿Ah? Cuando Ezequiel, un libro que fue escrito muchísimos años antes, ¿verdad?, de que Jesús pise esta tierra, ya el Señor decía y profetizaba que un día Israel iba a volver a su tierra. Y así se ha cumplido hasta el día de hoy. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, eso hace que el poder de Dios sea real. Las profecías, ninguna profecía que Dios ha establecido en su palabra ha dejado de cumplirse. Hay unas que están por venir, sí es verdad. Y aunque nosotros ya sabemos que están por venir, sin embargo, la mayoría de las profecías se han cumplido, especialmente con la venida del Mesías, que es la expresión máxima profética de la voluntad de Dios para la salvación del ser humano. Amén, hermano. Entonces, el poder de Dios es notorio. Hace unas semanas atrás hablábamos acerca de cómo Dios manifiesta su poder a través de las cosas hechas, de la creación. De que la gente no puede negar a una mente superior cuando tiene un mundo perfectamente creado. Y por muy necio que quiera ser el hombre, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por muy necio que quiera ser el hombre, al final termina de cierta manera creyendo o convenciéndose de que hay una mente superior que creó todo lo que existe, porque nada puede salir de la nada. Alguien tiene que haberlo creado. Y Dios estableció todas estas profecías. Esta profecía es una de las que se cumple, ¿verdad? Y la repito, dice, verso número 7, ¿verdad? Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. ¿Saben o no saben las naciones que Israel es el pueblo de Jehová, el alto y sublime? ¿Por qué cree que oramos por Israel? Porque hay gente que odia a Israel, pero la iglesia ora por Israel. Porque si somos sensatos, sabemos que si oramos por Israel, recibiremos la bendición de Dios. No porque Israel sea el mejor pueblo, no. Sino porque bíblicamente Jehová le dijo a Abraham, el que te bendijere, lo bendeciré. Por eso bendecimos a Israel, hermano. Bendecimos al pueblo judío. Porque ahí está nuestra bendición. Y al que te maldijere, lo maldeciré. Por eso es que un político famoso, ¿verdad?, sudamericano o latinoamericano, se atrevió a maldecir a Israel desde sus entrañas. Y de sus entrañas le salió un cáncer que lo mató. Cometió el peor error de su vida. Era preferible que se quede calladito y no maldiga públicamente a Israel. Y públicamente le vino un cáncer y lo mató. Amén, hermano. O sea, el incremento debe ser notorio. El poder de Dios debe notarse. Amén, hermano. Mire, ¿cómo se hace notorio el poder de la levadura en la masa? Porque se leuda. ¿Cómo se hace notorio el poder de Dios en su vida y en mi vida? Porque algo tiene que suceder. Amén, hermano. Y por último, para terminar,
el incremento también es necesario. Marcos 13:10. Marcos 13:10. Con esto terminamos. ¿Estamos ahí? Marcos 13:10. Dice, ¿qué dice ahí? Necesario. Hay que leer cada palabra. En la palabra de Dios hay que leer cada palabra. Dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, no solamente a un grupo específico de personas. Por eso es que admiramos, con sinceridad de corazón le digo, admiramos a aquellos hombres que han dedicado su vida a ir a los lugares donde nadie se atrevería a ir. El evangelio vino acá, a Ecuador, no porque lo trajeron los jesuitas, ni tampoco porque vino de el viejo continente hacia América, porque ese no era el evangelio verdadero. El verdadero evangelio entró acá cuando unos norteamericanos bautistas decidieron venir acá y meterse en la selva a predicar el evangelio. Misioneros fueron muertos por los Aucas. Pero la familia de ellos, es decir, la esposa y los hijos, que regresaron al lugar donde sus esposos y padres fueron muertos, ellos evangelizaron a los mismos que asesinaron a sus esposos y padres. Hay una película muy bonita que se llama La Punta de la Lanza, no sé cuántos la han visto, donde habla mucho de porque es necesario que el evangelio sea predicado. ¿Sabe usted cuánta gente está predicando el evangelio en Corea del Norte? ¿Ah? Que lo hace escondido. Leía un artículo en algún momento de un hermano coreano del norte. Dice que ellos para leer la Biblia lo hacen en las alcantarillas como ratas. Para leer la Biblia, dice que se meten en las alcantarillas, ahí se reúnen entre 4 o 5 a leer la Biblia, a orar, porque ahí no son escuchados. Hoy día estaba justamente viendo un testimonio de un hermano en China, porque en China también es prohibido predicar el evangelio. Y dice que habían invitado a un pastor a una predicación, y cuando llegó el pastor a la iglesia no había sillas, y dice, ¿y las sillas? No, dice, vamos a esperar que lleguen todos porque venían de otras ciudades. Y se sentaron en el suelo. Y terminada la predicación, no podían irse, no podía ser notorio que ellos expongan que estaban allí para escuchar el evangelio. Tuvieron que dormir ahí 35 personas en un espacio de 70 metros cuadrados. Entonces, quien predica el evangelio en el Medio Oriente. Por eso nosotros tenemos que orar también por los hermanos que deciden ofrendar su vida, porque van a ofrendar su vida a predicar en lugares donde no se puede predicar el evangelio. No sé cuántas veces usted ha escuchado o ha visto una película de hermanos que se han convertido en la India, en el Medio Oriente, que han sido decapitados por causa del evangelio. O sea, no les importó dar su vida por causa de que el evangelio sea predicado, porque es necesario, dice aquí que es necesario que el evangelio sea predicado en Ecuador a todas las naciones, sí o sí. O sea, ellos van voluntariamente sabiendo que aún a costa de su vida, que probablemente les cueste su vida, pero van porque es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Sí o sí? Y a nosotros que nos dicen vamos a predicar afuera, no queremos ir. Le metemos miles de excusas, ¿sí o no? Vamos a la Pedro Pablo Gómez, no puedo, pastor, que no dormí bien anoche.
tuve guardia, pastor. Me hago entender. Es necesario que el evangelio sea predicado, pero en orden. En orden. Porque también hay los chivolocos, ¿sabe usted eso? En orden, en sujeción, en obediencia. No, pastores, que la Biblia dice, no le pongas bozal al buey que trilla. No es así. Porque Dios demanda, como ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos. Dios demanda que esta masa sea la levadura la que lo transforme. Y esta masa debe sujetarse al cambio de la levadura, no de lo que yo quiero. Amén, hermano. No de lo que yo quiero. Entonces debo hacerlo en orden. Siempre hay un pastor, siempre hay un líder, siempre hay una persona a cargo, aunque no le guste, porque el evangelio es así, guste o no me guste. No, pastor, que yo me voy solo por aquí, yo me voy solo por allá. No, no es así, aquí no hay llanero solitario. Al menos acá en esta congregación no hay llanero solitario. Si usted quiere irse a predicar afuera, allá en la esquina, pídale cobertura a su pastor o al líder de evangelismo, quien esté a cargo. Hermano, dame cobertura, puedo, amén, anda. Si dice, no, no vaya, no se resienta. Porque a veces Dios prueba los corazones, ¿sabe usted? Y que hay gente que anda predicando por aquí, predicando por allá y predicando por aquí, predicando. Y decía una vez, una persona, hace poco tiempo, vino y me dijo, ¿usted es el pastor Luis? Le digo, amén. Ya me dice, tal hermano me refirió a usted. Me dio el nombre del hermano. Yo le dije, ¿cómo así? No, es que me dijo que hable con usted porque usted me va a ayudar, que mire que no tengo para la comida y para que usted me recoja una ofrenda. Le digo, no, estás equivocado, le digo. Le digo, ¿tú eres cristiano? Me dice, sí. Le digo, ¿dónde te congregas? Me dice, en las Malvinas. ¿Y por qué no expones tu problema en tu iglesia local para que tu pastor te ayude? No, es que en esa iglesia no hay amor. Ah, entonces aquí no sobra amor, que yo tengo que, porque tú me dices que tengo una ofrenda, tengo que decir, hermano, vamos a querer una ofrenda a esta persona. No, no es así, le digo. Así. Entra al culto, si quieres ser parte de la iglesia, pide la autorización, vente con una carta donde estás, que dé testimonio de ti, porque a veces hay gente que ni se sabe de dónde viene, que dé testimonio. No le gustó y se fue. Y así hay mucha gente, no le gusta y se va. Porque no les gusta sujetarse. No les gusta someterse. El que quiere lograr algo en el evangelio tiene que sujetarse. Porque Dios demanda sujeción y obediencia. Sujetaos a vuestros pastores, dice la verdad. Demanda sujeción y obediencia. Así no le guste quien está predicando por último. Por algo Dios los levantó. Amén, hermano. Entonces el evangelio tiene que crecer. El evangelio no puede quedarse en un grupo pequeño de personas porque significa, hermano, que no estamos haciendo el trabajo a la obra de Dios. ¿Y quién tiene que hacer crecer el evangelio? ¿El pastor o las ovejas? Todos en realidad, ¿verdad? Todos. Es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. Amén, hermano. ¿Sí? Imagínense si esta mujer que tomó la levadura solo lo hubiera puesto solamente en un montoncito de harina y en el resto no. ¿Ah? Es notorio que el crecimiento solo se va a dar en una porción nada más y no en toda la masa. Amén, hermano. Conclusión, hermano. La harina sin la levadura no cambia, sigue siendo harina. Usted y yo sin Cristo no somos nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Pero cuando entra la sustancia de la levadura, según una parábola que el Señor contó, porque hizo una comparación al reino de los cielos. Cuando entra la sustancia en la levadura, algo tiene que pasar en la levadura. Su estructura cambia. Su composición interna cambia. ¿Por qué se leuda? No es por la harina, no es por la levadura que entró en esa harina. Amén, hermano. Entonces, si Cristo está en nosotros, si Cristo mora en nosotros, pero no hay un cambio, entonces quiere decir que realmente Cristo no está en nosotros. Si no ha sido
notable y notorio el crecimiento y el poder de Dios en nuestra vida, significa que no está pasando nada. No está pasando nada. Y sí debería preocuparme porque soy un religioso más. Y si Cristo viene, no me voy, hermano. Sí debería preocuparme, Señor, perdóname. Yo pensé, yo creí, ahora sé que no. Y venga y arrepiéntase. Y dígale, entre en mi corazón y cámbiame y ayúdame. Amén, hermano. Den un fuerte aplauso al Señor, póngase de pie. Póngase de pie. Oramos al Señor, amén. Gloria a Dios. Acción, causa y efecto. Cierre sus ojitos ahí donde está. Cierre sus ojitos. Padre eterno, cierre sus ojos. En el nombre de Jesús. Oro por tu pueblo, Señor amado. Oro porque usted comparó al reino de los cielos con la levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina como una ofrenda, Señor amado, que así lo dice el libro de Números. Y la harina fue leudada y creció. Eterno Dios, y así comparó usted el evangelio de nuestra vida. Ayúdanos, Padre eterno, a ser leudados por tu evangelio. A que tu evangelio, Señor amado, se haga notable y notorio en nuestra vida. Que realmente el mundo entero pueda dar testimonio de que Cristo es real en la vida de una persona. Y no solamente es una religión más, porque la religión dura poco. Es cambiante de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los factores externos, pero no así, Señor amado, tu evangelio. Tu evangelio cambia el corazón y desde adentro, Señor amado, se hace manifiesto hacia el exterior. Toda nuestra vida cambia, porque cambia la misma sustancia natural del hombre. Tu palabra dice, Señor amado, que ya no somos naturales, ni tampoco carnales. Señor, que tú haces hombres y mujeres espirituales, para que con una mente renovada y una conciencia limpia puedan hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. El poder es tuyo, Señor, y la gente se maravilla cuando el poder es tuyo y no nuestro. Y la gloria es tuya, Señor, porque tú me salvaste. Diga, Señor, fuiste tú quien me salvó. No fue el hombre, no fue ni siquiera la iglesia. Soy parte de un cuerpo que ha sido rescatado, que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Fuiste tú, Señor. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando el Hijo liberta, el Espíritu Santo viene a morar en el alma del hombre. Y si el Espíritu mora en el hombre, entonces ahí hay libertad. Donde está tu Espíritu hay libertad. Y tu Espíritu mora en nosotros, Señor. Nos has cambiado, no solamente, Dios mío, de nuestra forma de pensar ni de sentir, no, es un cambio estructural. Nuestra mente renovada ahora te sirve, Señor amado, y te anhela y te agradece a pesar de las crisis o situaciones complicadas y difíciles de esta vida. Tenemos el gozo, Señor, de tu presencia, porque hemos sufrido una transformación, Señor, porque esa levadura ha leudado nuestra masa, ha caído en el corazón, Señor amado, y ha provocado que este ser sea una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Oro para los amigos en esta noche. Cierren sus ojitos ahí. Si alguien esta noche nos visita y quiere entregarle su única vida a Cristo esta noche, ore conmigo, dígale: Señor Jesús, quiero entregarte mi vida. Quiero que entres en mi ser y me cambies. Tu poder transformador sea sobre mí. Perdona mis pecados, dígale. Perdona mis rebeliones, borra mi falta, mis culpas, Señor. Quítala de mi ser
porque quiero recibirte como mi Salvador. Quiero tener esa oportunidad esta noche de salir de aquí libre y salvo para gloria de tu nombre. Que tú me cambies, Señor, a partir de ahora. Que tú me ayudes a vencer de aquella esclavitud que me sometía, pero que hoy tú rompes esa cadena y me haces libre. Te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Ahora te ruego que pongas mi nombre, Señor, en el libro de la vida, para que el día que me llames a tu presencia yo pueda decirte: aquí estoy, Jesús, gracias por salvarme, y darte toda la gloria, Señor, y la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Denle una ofrenda de aplauso a Jesús esta noche. Gloria a Dios. Amén. Bien, antes de sentarse, no se siente. Antes de sentarse, quisiera saber si alguien oró conmigo para... Dios me le bendiga. Quiero agradecer en el nombre de Jesucristo a todos los hermanos y hermanas que se han unido a nuestra visión como organización Soldado de Jesucristo para extender su reino a nivel nacional como también internacional. Quiero agradecer también a todos los que han orado y vienen orando por nuestra organización para que Dios nos ayude a cumplir cada objetivo, cada tarea y cada meta, como también agradezco a aquellos que hacen sus donaciones y sus ofrendas voluntarias para cumplir con esa visión y misión. Así que un abrazo para todos. Dios sabrá recompensar a cada uno vuestro trabajo y vuestra donación. Dios les bendiga.